Estos compañeros, estos luchadores que están hoy en día prisioneros en las mazmorras del régimen colombiano, representan todo tipo de movimiento social. Y muchos de ellos ya han pasado por aquí cuando han sido liberados gracias a la solidaridad internacional. Martín Sandoval estuvo ya aquí. Liliana Patricia Obando, una vez ella salió de prisión, este año la sacamos de prisión y ahora está en el Canadá. Perdón, compañero. Freddy Julián Cortés, activista colombiano académico de la Universidad Nacional, lo tenemos aquí presente. Es un compañero que ha salido gracias a la solidaridad internacional. Es decir, vemos cómo sí es efectiva la solidaridad y sí es posible la solidaridad, sí es posible sacar a los prisioneros políticos. Los que están en color gris es que todavía están en las mazmorras, pero también hay artistas allí. Carlos Lugo es un cantante. Su delito es haber compuesto el himno de Marcha Patriótica, una de las organizaciones más grandes de la izquierda colombiana. Carlos Lugo es un joven, es un estudiante, y tenemos de todo. Martín Sandoval, el compañero decía, hay que pagarle a veces a los abogados, porque los abogados hay que defender a los prisioneros, pero los abogados también son amenazados. Él era un defensor de prisioneros políticos, y entonces lo emprisionaron y estuvo 3 años en prisión por defender a los prisioneros políticos. Y solo la solidaridad internacional fuerte, de grandes organizaciones, es capaz de sacarlo, porque lo que hay en Colombia es un fascismo, no hay democracia. Y entonces es el poder de las armas, el poder de la fuerza militar, la que habla, a través de montajes de falsos positivos, que llamamos falsos jurídicos, falsos judiciales. Metemos a cualquier cantidad de gente que protesta o que reclama salud, que reclama educación, que reclama vivienda. Por eso pensamos que es importante, desde la vida civil, desde la vida de todos los días, poder ayudar en los países en que nos encontramos. Yo soy un pintor, soy caricaturista, pertenezco a la escuela de Siqueiros, un gran muralista mexicano. Como escultor también he hecho diferentes trabajos en diferentes partes del país, y una vez que comencé a hacer dibujos, a caricaturizar en la gran prensa el problema de los derechos humanos, entonces he sido convertido en objetivo militar y tengo que salir. Las Naciones Unidas me sacaron del país con toda mi familia porque era muy difícil asesinar a un artista. Entonces había que sacarlo, porque el exilio no es tomar el vino del exilio. El exilio es cortarle la voz a alguien que habla. El exilio es cooptarlo, silenciarlo. Pero es matar, es asesinar políticamente. Pero hay una canción muy linda que dice, de Silvio Rodríguez, que dice: tantas veces me mataron, tantas veces me morí, pero ya ven, estoy aquí, resucitando. Resucitando es resistiendo, existiendo, reexistiendo. Y vamos a colocar entonces una serie de diapositivas. Son unos 150 trabajos que ustedes van a ver. Hay por lo menos 1500 trabajos que he hecho en los años de mi exilio, pero he seleccionado unos 100 trabajos para que van a pasar aquí en proyección
para mostrar un poquito lo que es el trabajo de un artista exiliado. Las fotos vienen directamente desde la prisión y no tienen una calidad muy buena. Son tomadas en condiciones de mucha dificultad. Por esa razón, para igualar la campaña, preferimos hacer un trabajo de mancha. Ese es un trabajo artístico de cada prisionero para poder consolidar la campaña. Y eso es lo que estamos lanzando el día de hoy. Y para esa campaña, entonces, ¿qué mejor? Esta obra estuvo en Italia, estuvo valorada por una galería de arte en 9.000 euros. Es un óleo sobre lienzo. La he desmontado de su bastidor, de su marco, y está aquí apenas sostenida. Y una vez que pase el acto la enrollamos para entregársela al ganador de una tómbola. Y estas son las boletas. Vamos a rifarla o vamos a entregarla en solidaridad por un bono que solo vale 10 euros. Y a Bélgica solamente le corresponde vender 200 boletas. Irlanda va a vender 200, España va a vender 200, y así vamos a tratar de conseguir la platica entre diferentes organizaciones. Entonces, ¿pero por qué esta obra y no otra? Porque esta obra es el sueño del campesino que lucha por su tierra. Es el sueño de la familia campesina que quiere vivir en autonomía, que quiere tener techo, que quiere tener tierra para trabajar, que vive fruto de la dignidad de su trabajo. Este es el producto de su trabajo. Esta es la cosecha fruto de sus manos, de su trabajo digno por la tierra. Y es la reforma agraria la que se está luchando en Colombia. Y es el problema de la tierra que no fue solucionado desde la invasión de los españoles, que hasta hoy en día sigue causando la más grande tragedia humanitaria del continente. Quiero decir que en Colombia se han hecho 32 acuerdos de paz. Quiere decir que han habido 32 guerras por la tierra. Pero cuando uno habla de una guerra, y hoy en día la estrategia militar, el código de la guerra, habla de que una guerra dura más o menos 10 años. Después hay un periodo de paz y después viene otra guerra que dura más o menos, entre el desarrollo, el centro y el final de la guerra, dura otros 10 años. Entonces han habido 32 guerras, lo que significa 300 años de guerra. No hemos parado en Colombia. Yo nací en la guerra, crecí en la guerra y soy exiliado por la guerra. Me volví viejo en la guerra. Y no quiero eso para mis hijos ni para mis nietos. Por eso pienso que hasta mi último respiro, y si solamente puedo mover el lápiz, eso voy a hacer para luchar por la paz. No hay otra cosa que tenga más sentido en mi vida que luchar por la paz, para que mis hijos puedan regresar un día a casa, porque tal vez yo no podré hacerlo. Es por esa razón que cuando en Irlanda decidieron apoyar el proceso de paz que hoy en día se libra en La Habana, unos diálogos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Ejército del Pueblo, y el gobierno del presidente Santos, nosotros sabíamos que se necesitaba acompañamiento internacional, porque el gobierno no quiso negociar en Colombia para quitarle pueblo a las FARC, para quitarle pueblo a la resistencia. Entonces decidieron negociar en otro país. Entonces pareciera que el pueblo estuviera desligado de lo que pasa allá. Pero cuando el pueblo sostiene las negociaciones, cuando el pueblo está de acuerdo y reclama lo que se está negociando allá,
entonces es muy fácil venir a reprimirlos y asesinarlos, como acabamos de ver por los videos. Los campesinos protestando porque se tomaron una autorruta y el ejército cobarde y a mansalva, porque ustedes saben que los fusiles de hoy en día disparan a más de 3000 metros con altísima precisión. Los campesinos protestan y los 4 muertos es una bala directo al corazón, por sniper, por francotiradores. No hay combate, hay asesinos. No hay combatientes del otro lado, hay campesinos. Y lo vemos en los videos que nos llegan por internet de la Asociación de Trabajadores Agrícolas. El último asesinato lo transmiten en directo. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos un compañero que está corriendo y dice, se vinieron, y él voltea, ¡pah! Le pegan el tiro y él dice, me mataron. Él alcanza a decir, me mataron. Y los compañeros lo cogen, lo montan en un carro y le cogen la mano y le dicen, compita, no te mueras, no te mueras. Pero el compañero se muere y ellos lloran, pero le tienen la mano de abajo hacia arriba, porque hay un arte medical y es tratar de que la gente levante sus manos para mantener la circulación. Y eso lo conocemos y lo hemos visto mil veces en la tragedia de la guerra. Y no es de ahora, el video es apenas la semana pasada. Por esa razón, esa expresión que yo les digo de la mano, de alguien que también estaba en la lucha, de alguien que le levanta la mano a la víctima, es la expresión que yo he retenido en mi memoria, porque no fuera la primera vez. Ahora lo vemos en el video, porque lo hemos visto 1000 veces en 1000 fotografías. Sepan ustedes que tenemos la tragedia humanitaria más grande, 5 millones de desplazados internos, 150.000 cuerpos encontrados en fosas comunes en más de 3.000 masacres, de los cuales 4.000 cuerpos son de niños. La medicina legal internacional dice que necesita 30 años para saber a quién pertenecen esos cuerpos. Más de 3.500 desaparecidos. La mayoría fueron abiertos sus vientres, les metieron piedras y los tiraron a los ríos y a los lagos de cocodrilos para que se los comieran y nadie pudiera medir el tamaño de la tragedia. No les estoy hablando de psicópatas ni de locos. Les estoy hablando del maquiavélico arte de matar, de crear terror desde el poder, para que, matando unos cuantos, comunidades enteras, al ver eso, no van a poder jamás volver a dormir tranquilos. En el Caribe le cortaron los vientres a las personas y los colgaron de los árboles y los intestinos colgaban, y le dijeron a la comunidad que todos tenían que pasar debajo de ese árbol, pero la comunidad había escuchado los gritos de dolor porque esa gente fue colgada viva. Cuando los campesinos pasaron debajo de papá, de mamá, del tío, del abuelo que estaba ya colgado,
Lloraron hasta que se les secaron los ojos. En ese momento yo estaba en una comisión nacional de rehabilitación y llegué a esas zonas de violencia. Y hablábamos con la gente que no podía hablar. Le preguntábamos a la gente que no era capaz de llorar, porque habían llorado por semanas enteras caminando por la selva hasta llegar a un refugio donde las comisiones de derechos humanos pudiéramos escucharlos. Nadie podía apiadarse de un cuerpo colgado o un cuerpo insepulto, porque aquel que se apiade de uno de ellos correría su misma suerte. Entonces la gente fue desplazada por miles, por centenas de miles, hasta tener el desplazamiento forzado más grande del planeta. ¿Y por qué tanto terror?, nos preguntamos. ¿Por qué Colombia si es tan lindo? ¿Por qué Colombia si es tan rico? ¿Por qué Colombia si es tan fértil? Porque ese pareciera que es, al igual que el Congo, creo yo, la maldición de la riqueza, de un pueblo, de una tierra llena de riquezas. Y hoy en día, ese terreno fértil, esas tierras que si tú te comes una naranja, la pepa nace un árbol sin cultivar. Esa tierra se está llenando de palma africana, el combustible del futuro. Entonces necesitan que esa palma crezca por 20 o 30 años sin que nadie diga nada, hasta que por fin pueda ser explotada y transportar ese combustible para Europa. Entonces, con todo lo que somos, en una cosa que llamamos el colectivo de artistas por la paz con justicia social, de lo cual habemos cualquier cantidad de trabajadores del arte, vamos a hacer entrega entonces de esta escultura que Intal ha patrocinado, que Intal ha ayudado y que Intal ha sostenido solidariamente para poderla enviar al pueblo irlandés, porque el pueblo irlandés ha dado un apoyo irrestricto, internacional y político a los acuerdos de paz en La Habana. Nosotros vemos esta escultura que es un homenaje a la solidaridad internacional. Esta escultura será expuesta, instalada permanentemente en el espacio público de la ciudad de Dublín. ¿Y por qué Irlanda? Porque Irlanda acaba de firmar un acuerdo de paz. Ustedes saben que Irlanda tenía un gran problema político-militar, y ellos que han sufrido tanto, ahora se convierten en un pueblo hermano que conoce qué es la guerra y que conocen qué es un acuerdo de paz, y nos brindan la solidaridad con las víctimas. Entonces esta mano representa la mano de la víctima. Levantar el proyecto político es darle el valor a la Unión Patriótica, que fueron 3.500 dirigentes, alcaldes, gobernadores, magistrados y candidatos a la presidencia de la República en el genocidio político, en el único genocidio político en el planeta. No hay otro genocidio político que tengamos memoria de él. En solo 4 años,
3.500 dirigentes y 1.000 más de la base fueron asesinados. Pero habían matado ya 1.000. ¿Y por qué los otros nos escondían? Porque decíamos que era el precio que teníamos que pagar por la paz. Y mataron a 1.000 más. Y seguíamos asistiendo a las elecciones. Y mataron a 1.000 más. Hasta que los mataron a todos. En el exilio solo hay unos 600 compañeros de la Unión Patriótica exiliados. La solidaridad no viene de arriba. La solidaridad no viene del norte, como se dice. La solidaridad viene de un pueblo hermano, de un pueblo luchador. La solidaridad no viene del poderoso, del que está en buena salud. La solidaridad viene también del que sufre, del que trabaja, del que como nosotros estamos aquí, solidarios. El movimiento de víctimas de crímenes de Estado tiene como primera consigna levantar el proyecto político de las víctimas. Primera consigna. Segunda consigna, que no se olvide lo que pasó, que se guarde en la memoria histórica. Es por esto que esto no es de porcelana, es sólido, para que no se borre, para que lo guardemos por generaciones, para que quede una muestra visible de que hubo algo que nunca debió pasar, y que esa denuncia y esa recuperación y ese proyecto de paz es gracias a la solidaridad internacional. El movimiento de víctimas de crímenes de Estado, que es el terrorismo de Estado, también nos dice que hay que sacar a la luz la verdad, porque muchos de ellos son falsos positivos, es decir, les hicieron montajes judiciales para poderlos meter en prisión. Sepan ustedes que cientos y miles de campesinos asesinados fueron disfrazados después de muertos como insurgentes o como guerrilleros dados de baja en combate, porque en Colombia el conflicto y el éxito militar se mide en litros de sangre. Los generales, los capitanes, los sargentos ascienden de grado y ganan medallas cuando presentan muchos muertos. Como no hay combatientes, como no tienen el coraje y el valor de enfrentarse con la resistencia, entonces van a los pueblos abandonados en la selva para asesinar a hombres y mujeres, vestirlos de guerrilleros, ponerles armas que ya no se usan y decir, hubo un combate y estos son los muertos, estos son el trofeo militar. 1.700 euros. 1.700 euros recibe cada soldado que mate a un insurgente. Por lo tanto, si yo necesito esos 1.700 euros, entonces mato al bobo del pueblo, al estúpido del pueblo, y lo disfrazo de guerrillero. Y me dan vacaciones en Cartagena, y me dan 1.700 euros para que me los gane. Y si yo mato 2, y si mato 10, y si mato 200, y tenemos la declaración del Iguana, un paramilitar que asesinó a 3.500 hombres, junto con su cuadrilla de 10, a 3.500 campesinos. Pero a él no se lo justicia por crímenes de guerra. No, Estados Unidos lo ha tomado y lo lleva en prisión a los Estados Unidos y lo declara narcotraficante.
Con eso, el crimen de lesa humanidad no se sabe. Nosotros hemos querido hablar con él, sacarle testimonios, pero es muy difícil en las prisiones de Estados Unidos para entrar a hablar con un prisionero. Hay todo un protocolo increíble. Entonces, aquí no es la instalación normal. Esto será colocado en un pedestal y se va a instalar un reflector especial. Julián, tú tienes el y entonces la luz representa la verdad. No está de noche, y si no lo hubiéramos podido ver bien, pero alcanzamos a ver al fondo se acabaron las linternas. Bien pegadas. Bueno, en todo caso, ella proyecta, no sé si lo alcanzamos a ver abajo, ¿alcanzamos a ver algo? Sí. Lo que se va a ver bien, es la cabeza del cóndor, la cabeza del águila imperial, la operación Cóndor, que ha asesinado tantos líderes de izquierda en América Latina. La luz de la verdad señala al culpable y se cumple el último reclamo del movimiento de víctimas de crímenes de Estado. En honor a eso, la obra ha sido realizada. Muchas gracias.